Hormigón autocompactante. El hormigón que no necesita vibración para su colocación y compactación. El hormigón autocompactante, o HAC, es aquel hormigón que en estado plástico fluye y consolida por efecto de su propio peso. Su inicio se remonta a la década de los 80 en Japón, cuando el problema de durabilidad de las estructuras de hormigón era un tema de gran interés. Por esos años experimentaban una reducción en el número de trabajadores calificados en la industria de la construcción japonesa, y con esto una reducción similar en la calidad de los trabajos de construcción. Es por esto que el profesor Okamura, de la Universidad de Ingeniería Civil en Tokio, ideó un hormigón fácil de colocar, pero igualmente duradero. La introducción a nuestro país de tanto la tecnología del hormigón autocompactante como los aditivos químicos que se emplean fue a comienzos del 2000 por Sika S.A. Desde esa fecha, el hormigón autocompactante ha estado utilizándose industrialmente en el país, principalmente en obras de edificación. Los materiales que componen un HAC son en general los mismos que se utilizan en los hormigones convencionales, a diferencia solo del uso de arenas finas o filler y el uso de aditivos superplastificantes, viscosantes y eventualmente incorporadores de aire. Los superplastificantes cumplen el objetivo de mejorar significativamente la trabajabilidad para un contenido de agua constante, mientras que los viscosantes cumplen el objetivo de aumentar la viscosidad de la pasta, y su mecanismo consiste en adherirse tanto a los granos del cemento como a las moléculas de agua. Con respecto a los incorporadores de aire, en los hormigones autocompactantes, además de todas las propiedades conocidas, mejora la trabajabilidad gracias a que las burbujas de aire formadas en el hormigón fresco actúan al mismo tiempo como un fluido, aumentando la docilidad de la mezcla y permitiendo un deslizamiento con mínimo roce. Las mezclas de HAC se pueden clasificar tanto por los materiales componentes como por la característica de la estructura a hormigonar. Con respecto a la clasificación por materiales, existen dos tipos. Tipo 1. Diseño de mezcla en la que se reduce la razón agua-cemento incrementando tanto el contenido de cemento como de finos. En este no se utilizan aditivos viscosantes. Tipo 2. Diseño de mezcla en la que se utiliza un aditivo viscosante como función principal de reemplazo de finos. La clasificación por tipo de estructura fue propuesta por la Asociación Japonesa de Ingenieros en Hormigón y se basa en el espacio mínimo y la densidad de armadura y en la geometría de la estructura, distinguiendo tres rangos de HAC. Rango 1. Estructuras con formas complicadas y densidad de armadura mayor que 350 kg por metro cúbico de hormigón. Rango 2. Elementos estructurales como muros, pilares, vigas, con densidad de armadura entre 100 y 350 kg de acero por metro cúbico de hormigón. Y rango 3. Elementos con grandes áreas, ejemplo losas, con densidad de armadura menor que 100 kg por metro cúbico de hormigón. El hormigón autocompactante cuenta con propiedades que lo definen como tal, tanto en estado fresco como en estado endurecido. En estado fresco encontramos la fluidez, la cual corresponde a la habilidad para llenar el moldaje, dejando completamente recubiertas las armaduras. La propiedad se cuantifica por la magnitud del escurrimiento y por la velocidad de deformación. El bloqueo es la habilidad para pasar a través de secciones estrechas del moldaje, áreas de gran congestión de armadura, etc., sin que se produzca un atochamiento de la mezcla. La estabilidad es la habilidad del hormigón en estado fresco de mantener su homogeneidad, es decir, evitar la segregación de sus componentes y la exudación. En estado endurecido encontramos la distribución de aire, correspondiente a la capacidad del hormigón de lograr una distribución homogénea del contenido de aire, con el fin de obtener un núcleo de porosidad distribuida y una superficie lisa. La resistencia al asentamiento plástico es la capacidad del hormigón de lograr un reacomodo total de la mezcla, sin dejar vacíos bajo y sobre la armadura u otro elemento. En la metodología de diseño se definen dos etapas principales. En la etapa A se determina el punto de saturación entre la pasta de finos con el aditivo superplastificante. Para determinar este punto de saturación se utiliza el ensayo dictado por la norma NSH 2257-4, del cual se podrá observar que la viscosidad sigue una forma descendente hasta alcanzar el punto óptimo. Una vez determinadas las cantidades de aditivo, se procede con la etapa B. En la etapa B se evalúan las mezclas de hormigón considerando diferentes proporciones de árido grueso y arenas. En función del elemento a hormigonar y considerando la altura del elemento, espacio mínimo entre armaduras y densidad de armadura, se eligen los ensayos para evaluar las mezclas de hormigón. A modo de ejemplo, para el diseño de pilares
se busca obtener propiedades de estabilidad y bajo bloqueo, por lo que se escoge un menor tamaño máximo de áridos y se utilizan ensayos como la columna de segregación, embudo y caja L. Para el diseño de losas, se busca obtener una buena fluidez y un bajo bloqueo, predominando un mayor tamaño máximo de áridos. Los ensayos comúnmente utilizados son la caja L, tubo U y embudo. Una vez obtenida la mezcla de mejor comportamiento en laboratorio, se deberá verificar que los materiales y aspectos constructivos, tanto en planta como en terreno, permitan la obtención y buen rendimiento de la mezcla. Debido a la alta fluidez y bajo tamaño máximo del árido empleado en los hormigones autocompactantes, debe tenerse especial atención en materializar en obra moldajes estancos y cerrados, pues en caso contrario se generarían pérdidas de hormigón, dejando superficies moldeadas con baja calidad de terminación superficial y disminución de la productividad. Además, debido a que la colocación de estos hormigones no considera la acción del vibrado en obra, debe coordinarse muy bien los tiempos de despacho de cada mixer, de lo contrario se corre el riesgo de dejar juntas de construcción. Las principales ventajas que trae el uso de este tipo de hormigón es, en primera instancia, que no requiere vibración para su completa compactación, debido a que al ser muy fluido, puede llenar todos los espacios del moldaje por solamente la fuerza gravitatoria. Así, puede ser dispuesto en lugares con gran cantidad de acero. De este modo, se tiene ventaja en reducir los tiempos de colocación, además de menor tiempo de uso de maquinarias y personal en obra. Por otro lado, se genera una reducción de costos, debido a que no se requiere compra o arriendo de equipos de compactación y su mantenimiento, además de prescindir de su personal especializado. También es relevante mencionar que genera un acabado arquitectónico. A pesar de las ventajas antes mencionadas, el hormigón autocompactante igual posee desventajas. La primera consiste en que se requiere un estricto control de dosificación, el cual, si no cumple, generando diferencias en las humedades, puede alterar el hormigón. Se tiene un mayor costo directo debido a sus componentes específicos, además de los aditivos. También se debe prestar muchísima atención en la instalación de los moldajes, que deben estar perfectamente sellados para que no se genere una fuga de material, para lo que se requiere incurrir en mayores costos en la mano de obra e instalación de moldajes y en la capacitación de personal para el uso de este hormigón. Se presenta el principal ensayo aplicado a los hormigones autocompactantes, la determinación del escurrimiento regida por la NSH 3113 de 2007. Podemos ver el ensayo. Primero se llena el cono dispuesto con la abertura mayor en la parte inferior y se debe llenar en una sola capa. Luego se enrasa en la zona superior. Se retira el cono de forma vertical y continua. Cuando deje de fluir, se mide el diámetro mayor. Luego se mide el diámetro opuesto al anterior, y en caso en que difieran por más de 50 milímetros, el ensayo no es válido. De esta forma se obtiene la medida del escurrimiento como el promedio de ambos diámetros. Por sus características, el hormigón autocompactante posee variados usos y aplicaciones, ya sea en elementos estructurales, además de poder ser dispuesto en lugares de difícil acceso. Es útil para generar reparaciones estructurales y es muy usado como hormigón arquitectónico por su terminación. Finalmente se presentan grandes obras construidas con hormigón autocompactante. Una de ellas es el puente colgante de Akachi Kaikyo en Kobe, Japón, construido principalmente con hormigón autocompactante. Esta estructura de 1998 poseía la mayor luz entre apoyos del mundo con 1991 metros. La otra estructura es el pabellón puente de la Expo 2008 en Zaragoza, España. Se trata de una obra de enorme complejidad técnica y que fue preconstruida en tierra y posteriormente asentada en el río. Muchas gracias por su atención.